Hola, en este video les voy a compartir un cuadro de cargas bifásico para un tablero de 18 circuitos. Pueden ser menos o pueden ser más, eso depende del usuario. Pueden insertar o eliminar filas. Y es para un sistema bifásico de 120 voltios y 208 voltios. Frecuencia de operación de la red 60 Hz, 2 fases y 4 hilos. Bien. En la descripción podemos colocar el nombre del circuito o la descripción como tal de dónde se va a instalar cada uno de los elementos o los elementos en general. Tenemos dos tipos de luminarias. Si se desean agregar más luminarias, se inserta otra columna. Tomacorrientes normal, convencional y GFCI. Tomacorrientes especiales. Están la ducha, la estufa, la lavadora, horno, microondas, nevera, etcétera, plancha. Potencia, factor de potencia, tensión, en este caso va a ser tensión de 120 voltios o 208 voltios. Corriente, temperatura en grados centígrados y corrección de corriente por temperatura. Y acá las fases a donde se va a conectar. Calibre del conductor, corriente nominal del breaker y para el breaker la corriente máxima del breaker y el número de polos. Número de circuito, impares a la izquierda y pares a la derecha. O pares a la derecha e impares a la izquierda, bueno, ustedes mirarán. Bien, tenemos un apartamento o casa no mayor a de 100 a 130 metros cuadrados de área. Vamos a colocar 26 salidas para luminarias de 100 vatios, en el peor de los casos que coloquen luminarias de 100 vatios. Y ya paneles o balas LED instaladas, 23 de 20 vatios. Tomacorrientes 21, tomas GFCI 7 y 3 duchas en cada uno de los baños de las alcobas. Es un apartamento o casa tipo co-living, donde viven tres parejas o 3 personas independientes, una cocina para todos, terraza, cuarto de servicio y un baño para las visitas, comedor, sala, estudio, entrada. Esta es la disposición del apartamento. Acá donde vamos a colocar las tomacorrientes y las tomas GFCI, en los cuartos húmedos, lavado, baños, y acá las luminarias normales y LED. Acá tenemos la simbología de ese esquema entre comillas de la disposición del apartamento o casa y las 3 duchas. Vamos ahora a probar el cuadro de cargas colocando los elementos en la tabla. Bien, entonces tenemos 3 duchas. Vamos a colocar los elementos de mayor potencia en los primeros circuitos. La ducha va a ser ducha bifásica de 120-208 voltios de 4500 vatios. Vamos a colocar por acá ducha 1, colocar. Tenemos los 4500 vatios, factor de potencia la unidad. Tensión, vamos a modificar el valor de tensión igual a 208, que sería 120 por raíz de 3, 208 voltios. Como se pueden dar cuenta, si hubiera colocado 120 voltios, la corriente son 37,5 amperios o 208 voltios, 18,8 amperios. La temperatura depende del lugar donde vayamos a hacer la instalación. En este caso pues podemos colocar 18. Si colocamos por ejemplo 25, va a cambiar dependiendo de la tabla que tenemos aquí en generalidades para temperatura, factores de corrección por temperatura de 21 a 25, 26 a 30 hasta 41 y 45. Por ejemplo, si fuera en tierra caliente por allá en la costa, 45 grados, la corriente se corrige por el factor de temperatura, pero vamos a dejar todo 18 grados centígrados, que sería la temperatura que tenemos aquí. Vamos a bloquear esa celda con F4 y listo. Vamos a continuar. Automáticamente la corriente se calcula como la potencia sobre el factor. Por ejemplo, si es monofásico, solo es tensión por factor de potencia, o sea, potencia sobre tensión
por factor de potencia. Y si es bifásica, vamos a colocar, acá tenemos la condición. Si es bifásica, es decir, si es esta tensión que tenemos acá, por eso debemos igualar a esta o esta casilla dependiendo. Entonces va a tener potencia sobre tensión por factor de potencia por un factor que sale al realizar los cálculos o la demostración de cómo calcular la corriente bifásica de un sistema, 2 sobre raíz de 3. ¿Listo? Enter. Entonces tenemos 18,8. Vamos a mirar otra vez. Si fueran 120 voltios, 37,5. Ahora, como son dos fases, fase 1 y fase 2, o fase A y fase B, o línea 1, línea 2, entonces vamos a colocar igual a la potencia dividido 2. Y esta casilla va a ser igual a la otra potencia. Entonces en el circuito 1 y 3 vamos a colocar esta ducha 1, una ducha bifásica, y en cada fase vamos a tener 2250 vatios. Calibre del conductor, automáticamente acá sale 12 por la corriente que se maneja. Si fuera una ducha, por ejemplo, que fuéramos a colocar en 120 voltios de esta potencia, ya sería un calibre 10, un calibre 8, normalmente es el 10. Listo, entonces acá tenemos corriente nominal del breaker 23, que sería la corriente ya corregida por temperatura por el 125%, que es un factor de protección que vamos a utilizar también para el breaker. Entonces la corriente va a ser del breaker de 30 amperios, dependiendo ya de la corriente nominal del breaker. Entonces tenemos el siguiente comercial A23 que vamos a utilizar, es el de 30. Número de polos bifásico, entonces vamos a colocar 2 polos. Lo mismo acá para ducha 2. Ducha 2, entonces cantidad, una ducha, y los cálculos se van a realizar. Nosotros manualmente debemos configurar acá, colocar y distribuir la potencia de los elementos para que quede equilibrado. Debe haber un desbalance entre fases no mayor al 5%, como podemos ver acá. Ducha 1, ducha 2, acá tenemos la ducha 3. Listo, entonces acá ya lo colocamos de forma manual. Ahora vamos a continuar por acá con una estufa. Listo, entonces la estufa va a ser de 4000 vatios. Vamos a dividir 2000 vatios para una fase y 2000 para la otra. Por el momento tenemos un desequilibrio entre fases del 0%. Diferencia en vatios entre fase 1 y 2, 0. Y esta es la potencia total, 17.500 vatios, y la potencia promedio por fase 8.750. Bien, vamos a continuar. Entonces ya tenemos una estufa bifásica, por ejemplo 6 hornos o 6 fogones o 7 para la cantidad de personas que van a vivir en este apartamento o en esta casa. Es una estufa industrial prácticamente. Y vamos a continuar acá colocando las cargas. Por ejemplo, vamos a mirar en la descripción. Ya tenemos las duchas, voy a ponerlas de otro color. Listo, entonces ya tenemos 80 puntos físicos, de los cuales ya las 3 duchas en el apartamento pues ya están las salidas y van a colocar de esas duchas. Entonces pues se coloca esa potencia. Si fuera un apartamento diferente, pues se coloca otra potencia menor para las duchas, 3800, 4000 vatios. Eso depende del usuario y lo que quiera instalar. Y pues hay que saber utilizar la tabla para estimar los materiales que vamos a utilizar, y también para cobrar, porque pues, el conocimiento que tenemos o que adquirimos, la experiencia y demás, se debe cobrar muy bien. Y el cliente tiene que entender eso, que uno cobra bien, porque pues se quemaron mucho esas pestañas, muchas lágrimas, sudor, sangre. Bueno. Bien, por acá entonces vamos a colocar ahora, acá tenemos la disposición de las luminarias. Ahí es más o menos una disposición, ya uno realmente puede ver los planos en el programa que se hayan realizado. Entonces vamos a colocar estas luminarias y toma corrientes.
¿Listo? Entonces vamos a distribuir todos estos puntos físicos en las protecciones o en los circuitos para equilibrar las fases. Entonces vamos a colocar, por ejemplo, cocina y servicio. Podrían ser, por ejemplo, 3 tomas especiales para conectar un horno microondas. Si es un apartamento donde van a vivir 2, 3 parejas o personas independientes, entonces pues un horno microondas, un refrigerador, una toma para plancha, lavadora. Entonces vamos a colocar 3 tomas especiales en esta parte de acá. Y vamos a continuar por aquí. Bueno, esta vamos a dejarla a 120 voltios, 3 tomas normales, monofásicas, y van a estar conectadas al circuito número 9. Acá podemos ver dónde está conectada. Por ejemplo, el circuito 1 y 2 van a estar en la fase 1, el circuito 3 y 4 en la fase 2, y así como podemos ver acá. Bien, no vamos a utilizar estos de por medio porque ya tenemos la potencia dividida en estos dos circuitos. En el 2 y 4 vamos a colocar, por ejemplo, la ducha 2, y en el 6 y 8 la estufa, y así por el otro lado con la ducha 1 y ducha 3. Así que vamos a continuar, por ejemplo, acá con toma corrientes de la derecha. Listo, entonces en toma corrientes de la derecha serían, por ejemplo, todos los tomacorrientes que tenemos en una de las dos partes de este apartamento. Entonces, por ejemplo, los de la derecha vamos a colocar 8 por acá, 8, y el resto vamos a colocarlo por acá. Toma corrientes de la izquierda, el restante, que serían 9 tomas, 9 tomas por acá. Bueno, pero entonces dejemos esto por acá, esto por acá, esto por acá, y dejemos estas 3 tomas especiales también como tomas bifásicas, para poder dividir estos 4500 que tenemos acá entre las dos fases para estos elementos: microondas, refrigerador, plancha, lavadora. Listo, entonces dejémosla mejor trifásica, así que acá vamos a colocar 208 voltios y automáticamente se va a configurar. Acá también son 208 voltios y acá también son 208 voltios. Voy a igualar porque todo tiene fórmulas y la condición va a evaluar con un condicional si o if anidado si esta casilla de tensión va a ser igual a esta casilla de tensión. Listo, entonces por eso igualo. Listo, entonces dejemos acá estas tomas como tomas bifásicas de 208 voltios. Bien, toma corrientes de la izquierda, vamos a dejar esos 9 ahí. Ahora por acá vamos a escribir cocina y servicio, el cuarto de servicio que tenemos ahí, y vamos a colocar las tomas GFCI de todo el apartamento, por ejemplo. Es decir, las tomas que están en los 3 baños y las tomas GFCI que están en la cocina, el cuarto de servicio, bueno, en los 4 baños. Entonces dejemos las 7 tomas GFCI en este circuito. Y vamos a colocar acá también 5 luminarias de 100 vatios y 7 luminarias de 20 vatios. Listo, entonces acá empezamos a ver, hay un desequilibrio de 15,09%. Esta es la potencia que diferencia entre la fase 1 y el promedio de las fases, es decir, este promedio que tenemos acá, promedio de fase 13.720, y tenemos 12.600 y 14.840. La idea es que sea menor al 5% ese desequilibrio. Bien, ahora vamos a colocar aquí toda la iluminación de la parte derecha. Por ejemplo, iluminación de la parte derecha, y vamos a colocar 9 y 8. Es una distribución
que depende también del instalador o el usuario también como quiera distribuir, pero obviamente la persona que desea esa disposición tiene que cumplir con la normatividad vigente a la hora de instalar. Y entonces esto no es una cadena para atar a las personas a que se tiene que realizar así el circuito o el cableado o la disposición de los elementos en los circuitos. No, es un ejemplo para mostrar que la tabla funciona perfectamente. Vamos a colocar acá toma corrientes de, bueno, iluminación de la parte izquierda, porque ya tenemos las toma corrientes. Iluminación de la parte izquierda. Vamos a colocar 8 balas LED y el resto de salidas de 100 vatios. Listo, entonces por el momento tenemos acá total de puntos físicos. Vamos a colocarle, no sé, un color, ese color. Tenemos 80 puntos físicos, que son los 80 puntos que tenemos acá. Entonces imagínense la cantidad de trabajo y hacer una estimación de materiales, costos y lo que podemos cobrar para podernos ir de vacaciones cada fin de semana. Bien, entonces tenemos acá, según esta disposición, ya tenemos los 80 puntos y elementos colocados en la tabla. El porcentaje de desequilibrio entre fases es de 1,20%, es decir, la potencia promedio por fase son 14.930, y con respecto a esta potencia promedio por fase, en la fase 1 hay 90 vatios de desbalance y en la fase 2 90 vatios de desbalance. Entre fase y fase tenemos un desequilibrio de, bueno, diferencia de fases, 180 vatios, que es la suma de estas dos, y el desequilibrio porcentual es de 1,20%. Hasta acá estamos cumpliendo con el requisito de no sobrepasar un desequilibrio de 5%, un desbalance de fases. Y bueno, este es el cuadro bifásico, se basa en la norma técnica colombiana 2050 y también en el reglamento técnico de instalaciones eléctricas RETIE, acá en la normatividad colombiana. El cuadro de cargas ustedes lo pueden modificar, pueden realizarle algunos cambios, no sé, cambiar las fórmulas o pueden optimizarlo mejor. Este es un claro ejemplo de lo que podemos hacer. No es un cuadro estándar ni que tenga normativa, es un cuadro que pues algunas personas realizamos y pues lo utilizamos para nuestros trabajos, y también pueden servir para basarse y construir, crear uno nuevo. Así que si les gustó el video, ya saben qué hacer. No les voy a decir que hagan, porque ustedes son libres de decidir lo que quieren hacer. Así que chao.